título hoy del mensaje, o de una serie de 2 mensajes, va a ser este domingo y el próximo, es Vivos para Dios y muertos al pecado. En algunas de sus Biblias va a aparecer en algunos aparece como un título así, Viviendo para Dios o algo por el estilo, ¿no? En algunos aparece como buenos administradores de la gracia de Dios. Vamos a intentar tener en mente un poco el sermón del domingo pasado, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto el tema del bautismo? Lo que implicaba, lo que es realmente el bautismo y lo que eso significaba para nosotros. Hoy vamos a leer los versículos 1 al 4 y dejamos el 5 y el 6 para la semana que viene. Es parte de la misma oración, pero no iba a entrar todo si lo queríamos poner todos juntos hoy, y no quería que se nos pierda algunas cuestiones muy lindas del texto. Vamos a leer y vamos a presentarnos delante del Señor en oración. Vamos a leer versículo 1 al 4. Leemos, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. De ahí vamos a la lectura de hoy. Vamos a presentarnos delante del Señor en oración. Amado Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús, Señor. No venimos por nuestra cuenta, venimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador, nuestro sustituto, como nos decía nuestro hermano hoy, el que nos compró para ti, Padre amado, que nos compró con su sangre, quien se derramó hasta lo último para salvarnos, para redimirnos para ti, Señor. Venimos en el nombre de Jesús y pedimos que tú nos hables por tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, que tu palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones. Visítanos, Señor, hoy con tu palabra. Háblanos, Señor, habla nuestra alma, habla nuestros corazones. Señor, hablando de nuestras conciencias, Señor, que cuántas veces se endurecen a causa del pecado. Y, Señor, que tu palabra dé fruto en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a poder compartir estos pensamientos con mis hermanos, Señor, que pueda ser claro, te lo pido en el nombre de Jesús. También pido que cada uno de ellos pueda tener un corazón predispuesto a oírte a ti, Señor. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén. Les decía que el final del capítulo 3 habíamos cerrado con el tema del bautismo. La semana pasada habíamos visto, el título de la semana pasada fue el bautismo que nos salva, ¿no? Y habíamos llegado a través del tiempo en el que estuvimos en el texto y fuimos viendo que ese bautismo tenía que ver con el bautismo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No es que nos salvaba el bautismo en inmersión a nosotros. Por bautizarnos nosotros no nos salvamos, sino que justamente ese bautismo de fuego del Señor, nuestra identificación con el Cristo resucitado, nuestra identificación con Jesús por la fe sola, sin las obras de la ley, es la que nos salvaba. ¿Cierto? Era precioso, como que desmistificamos algunas cuestiones que tenían que ver con el bautismo, que muchas veces hasta dentro de los movimientos evangélicos están muy metidos, como que el bautismo puede salvar a alguien, y no, de ninguna manera puede salvar la ordenanza en sí misma. Lo que nos salva es la fe. Y hemos visto por muchos pasajes que lo que salva al hombre es la fe, lo que justifica al hombre es la fe sola, ¿no? Y esto es una obra de la gracia de Dios. Lo vimos en el versículo 21, allí dice: el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Y en paréntesis era muy importante, lo dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia
hacia Dios. Era como ese pedido, es como un clamor a Dios por una limpia conciencia de parte del individuo, de parte del creyente, ¿no? Y esto venía como a manera de aliento para estos hermanos. El sufrimiento, debemos entender que el sufrimiento en las consideraciones de Pedro están siempre implícitos. Él continuamente, la carta tiene que ver con ánimo a gente que está sufriendo. Eso nunca debemos perder de vista cada vez que nos acercamos a Pedro, cada vez que nos acercamos a esta epístola. El sufrimiento está implícito. Y él lo que hace para alentar a estos hermanos, él nos muestra a Jesús como el ejemplo máximo de todas estas cosas. Aunque el dolor, hermanos, venga por un momento, aunque la aflicción nos apremie, él les recuerda a sus queridos hermanos a aquel que padeció en manos de pecadores, aquel que padeció hasta la muerte, hasta la sepultura. Pero también les recuerda que es el mismo que resucitó, lo vimos en el versículo 22, es el mismo que resucitó y que ahora está sentado en gloria, reinando, hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. ¿Qué quiero recordarles con esto, hermanos? Que el sufrimiento es temporal. Pedro lo que le está diciendo es eso, hermanos. Ármense de esta idea. Los cristianos sufren. Los cristianos padecen. El sufrimiento es temporal. Las necesidades, hermano, depende cuál sea tu situación, las necesidades también son temporales. En el caso de ellos, estaban sufriendo persecución. Las persecuciones terminarán. Un día van a terminar. Y también como el Señor padeció en la carne y ahora está sentado en gloria, los cristianos tienen esa esperanza. También un día estarán en la gloria reinando con el Señor. Fíjense lo que Él quiere hacer en sus hermanos. Él quiere que ellos se armen de estas ideas, de que no sean terrenales en cuanto a su pensamiento, que no solamente centren su atención en las dificultades cotidianas, sino que pongan la mirada en Jesús. Él padeció en la carne y hoy está sentado en gloria. Él padeció por obedecer a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo. Hermanos, estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo en la pluma de Pedro es un refrigerio para el pueblo de Dios, particularmente este grupo de congregaciones que están padeciendo. Y ahora vamos a ver algunos de esos padecimientos que ellos están pasando. Ellos están sufriendo la persecución, los malos tratos de la sociedad que les rodea. Pensemos un poquito nosotros, ya lo vamos a ver un poquito más adelante acerca de nuestro contexto, pero pensemos nosotros, la sociedad que se viene en los años que siguen. Nosotros seguimos disfrutando las grandes conquistas del cristianismo, pero eso está cambiando. Ustedes se tienen que dar cuenta, mi hermano. La sociedad está cambiando, el mundo está cambiando. Vamos hacia un mundo totalmente relativo, diferente al que nosotros conocíamos, con el que nos criamos nosotros de pequeños. Él lo que les está recordando es que, como dice en el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento. Cristo padeció en la carne por nosotros, y ese por nosotros debemos tenerlo entre comillas y como algo bien en alto. Cristo padeció por nosotros. No hubo otro motivo por el cual Cristo vino, se hizo hombre. Lo hizo para reconciliarnos con Dios. Lo hizo por usted y lo hizo por mí. Esto es lo que recordamos cada vez que nos reunimos como iglesia. Es lo que vamos a recordar hoy en la Cena del Señor. Que Cristo padeció por nosotros.
Esto es lo que recuerda la iglesia cada vez que se reúne. Y en torno a esto, la iglesia adora a Dios. En torno a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, nosotros alabamos a nuestro Rey. Nosotros lo contemplamos en las Escrituras. Él padeció, dice aquí, en la carne. Él padeció en su humanidad. Él padeció en su encarnación. Y eso lo hizo por amor de nosotros. Por amor suyo, por amor mío. El Rey de Gloria, que no tenía necesidad ninguna de ser adorado por nosotros, porque millares y millares de ángeles le adoran sin cesar en los cielos, Él se hizo el varón de dolores, el experimentado en quebranto por amor de pecadores. Y en torno a eso nos reunimos. Nunca perdamos de vista, hermanos, que ese es el motivo por el cual nosotros nos reunimos como iglesia. No nos reunimos para hablar de cosas lindas, ni como, siempre se lo digo, ni como 20 claves para ser exitoso en esta vida, ni para tener el mejor matrimonio, ni nada por el estilo. Nos reunimos en torno a este gran Salvador que tenemos, aquel que padeció por nosotros. Primera de Pedro 1:18 lo dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Tremendo. Segunda de Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es lo que nosotros recordamos. Esta maravillosa obra de nuestro Salvador es el centro de nuestra adoración, lo que Él hizo por nosotros. Ese intercambio glorioso, hermano. Él vence al pecado, Jesucristo vence al pecado con una vida impecable, sin mancha, en total y completa sumisión al Padre, cosa que ninguno de nosotros podemos hacer. Él se somete a padecimiento, nos enseña las Escrituras, para luego ser muerto y resucitado al tercer día. Y de esa manera Él es vindicada su santidad, su pureza y su deidad. Él lo hizo por amor de nosotros. ¿Y qué le está diciendo Pedro acá a este grupo de hermanos? Puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, le está recordando todo esto. Dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Vosotros, al igual que Jesús, ármense de esa manera de pensar. Esto nos está diciendo que como seguidores de Cristo, estas pruebas que ellos están pasando no son nada raro. No es nada raro. Como seguidores del Señor debemos estar dispuestos y debemos estar preparados para hacer la voluntad de Dios, y eso incluye el sufrir si a Dios así lo quiere. Nada que ver con la enseñanza moderna que quiere sacar el sufrimiento del hombre, que pone la religión para sacar el sufrimiento del hombre. No, el padecimiento está implícito y es parte de la experiencia humana y es parte de nuestra identificación con Cristo. El verbo que se utiliza allí, armaos, es hoplizo en el griego, que significa armarse. Y particularmente aquí en Primera de Pedro, aquí en este versículo 1 del capítulo 4, se usa como una exhortación a que nos armemos con la misma mente que Cristo, con la misma mente de Cristo, con respecto a los sufrimientos. Que pensemos de esa manera, que consideremos esto, que nos preparemos para esto, que sabemos que puede pasar si Dios así lo quiere. Puede ser que tengamos un buen pasar, pero sin duda, en un momento en nuestra vida, esto va a suceder. Y no debe ser algo que nos extrañe. Tengamos en cuenta lo que estamos pasando ellos, ¿no?
Ellos estaban pasando, ahora vamos a ver un poquito lo que ellos pasaban como cristianos, cosas que ya vimos en el capítulo 1, en todas las introducciones que hemos hecho, el tipo de padecimientos, ¿no?, que ellos estaban viviendo. Quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto a tener la mente de Cristo, a armarnos de este pensamiento. Con respecto a esto debo decirle, hermanos, que parte de tener la mente de Cristo es tener por máxima prioridad hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y ya en 1 Pedro 2, versículo 15, él ya le había dicho una de los tantos ítems, diríamos, de lo que es hacer la voluntad de Dios. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que ninguno sea acusado por andar haciendo lo que no debe. Que ninguno sea acusado pecando. Que nos halle haciendo la voluntad de Dios, haciendo el bien. Nos dice aquí el mismo texto. Vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido la carne terminó con el pecado. Esta es una parte de la oración de difícil interpretación, ¿no? Porque nosotros, porque suframos ciertas circunstancias en nuestra vida, no terminamos con el pecado en nuestra vida. El pecado sigue estando presente. Pecamos a diario, ¿no? Y hay una discusión que es teológica. Los mismos teólogos difieren en su mirada acerca de esta parte de la oración, ¿no? Yo particularmente me inclino más a la posición de que esta parte de la oración es aplicable a Cristo, ya que Él padece en la carne y Él sí literalmente termina con el pecado, que por ahí no es aplicable a nosotros en la práctica. Pero nosotros sí tenemos una obligación, que es, no podemos imitar a Cristo en su sacrificio vicario. Eso lo hizo Él una vez y para siempre, ningún ser humano puede hacerlo. Pero, porque esto, Dios, lo que hizo el Señor es algo que Él lo hizo perfecto, impecable. Nosotros no lo podemos hacer de esa manera, ni nos podemos salvar nosotros mismos. Porque nosotros no somos ni perfectos ni santos. El único perfecto y santo fue el Señor. Por lo tanto, nosotros debemos entender que nuestra ayuda debe venir, no viene de nosotros mismos, sino la ayuda viene de afuera y viene de parte de Dios. En algunos manuscritos griegos, el verbo allí, como dice, terminó, figura, o en alguna Biblia de ustedes, capaz que tiene otra versión, va a figurar como ha roto. En vez de usar el término terminó, figura como ha roto. Y está en tiempo perfecto y indica que esto es un hecho que sucedió en el pasado, pero que tiene vigencia actual y futura, es permanente. Entonces, ese ha roto con el pecado es una obra que Dios ha hecho en el pasado. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Esto muestra que la gente que rompe dicho poder es Dios. Y en otras palabras, Dios ha detenido al hombre de vivir en un pecado continuo. Es una obra que Dios hace al salvarnos, al regenerarnos. Es un acto liberador. Y es por ende una obra de Dios y no de los hombres. Es algo que viene, Dios interrumpe en la vida de una persona que iba camino al infierno, que estaba entregado al pecado. Y ahora esa persona de golpe empieza a rechazar el pecado, de golpe empieza a amar a Dios y a aborrecer lo que antes amaba. Y veo una lucha en su interior y en su corazón por hacer la voluntad de Dios. El poder del pecado ha sido roto. Y ya no podemos vivir como antes. Si esa no es parte de nuestra experiencia, tenemos que considerar, es parte de lo que nos explicaba nuestro hermano hoy, debemos de considerar nuestros afectos. ¿Cómo están nuestros afectos delante del Señor? Como le decía, el acto liberador de que Dios nos libre del poder del pecado, que haya roto, que haya cortado con el pecado, para nosotros es un consuelo
precioso, mi hermano. Es un consuelo precioso de parte de Dios. El seguidor de Cristo ha abandonado una vida de pecado, porque el poder dominador del pecado ha sido quebrantado. Y aunque usted y yo, al igual que a los que él le escribe originalmente la carta, seamos incapaces de vivir una vida perfecta, el creyente ha quedado libre del dominio del pecado. Esto es una verdad bíblica y debe ser una verdad y debe ser una realidad en nuestras vidas. Nosotros debemos vivir para el Señor, para hacer su voluntad. Perfectamente no lo vamos a hacer. Una vida perfecta, impecable, no la podemos llevar. Pero no podemos ser continuamente dominados por el pecado, porque ese poder ya ha sido roto. Dice el versículo 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bueno, te quería leer, se lo voy a leer en la Biblia Reina Valera contemporánea. Dice, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Hermanos, vamos a desglosar este versículo con otros pasajes de la Biblia. Creo que va a ser un buen ejercicio. Porque en este versículo está explícito lo que es armarse de la mentalidad de Cristo. Fíjense, dice, para el tiempo que le queda de vida en este mundo. En Reina Valera nos dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. El Salmo 90:10, si quiere puede buscar en su Biblia. Salmo 90:10. Voy a ser un poquito amargado ahora, pero es bueno que nos pensemos en estas cosas, hermanos. Desde que prendemos nuestro celular a la mañana o miramos en la televisión o lo que sea, continuamente nos dicen que nosotros somos los mejores, que debemos prepararnos para alcanzar todo el éxito de esta vida. Nos adulan por todos lados para vendernos cosas. Hermano, la Escritura dice otra cosa. Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Armémonos de este pensamiento, mis hermanos. Para el tiempo que queda de vida, lo vivamos en este mundo, lo vivamos conforme a la voluntad de Dios. A veces creemos que los años no van a pasar, ¿no es cierto? Creemos que todos los que tenemos nuestros padres, o que ya vimos partir a nuestros abuelos, sabemos que el tiempo corre, mis hermanos, y pasa. Y cuando nos queremos acordar, estamos entrando ya, estamos cada día más cerca, y no hace falta que lleguemos a ver, no sabemos que el día que el Señor nos llame, ninguno de nosotros. Me decía, ¿cómo podemos armarnos de la mentalidad de Cristo? Ese es un buen pasaje para meditar siempre. Siempre, cada día de nuestra vida. Colosenses 3, versículo 1 al 4 nos dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Lo vimos la semana pasada acerca del bautismo. Y vuestra vida, cuando nosotros resucitamos, está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Para que no vivamos
el tiempo que resta en la carne, buscando las cosas que todo el mundo busca. Dice, conforme a las concupiscencias de los hombres. Conforme a la concupiscencia de los hombres. ¿Cuáles son los deseos humanos? Porque concupiscencias son eso, deseos humanos, de las que nos habla el texto. La respuesta está en el versículo 3. Usted lee y sigue ahí en el versículo 3 y ahí explica un poco todo eso. Versículo 3 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ¿no? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Lo primero que quiero resaltar, mis hermanos, es lo siguiente. Dice, haciendo lo que agrada a los gentiles. Nosotros cuando leemos este texto, pensamos todo cosas feas. Pero ahora vamos a ver que si hacemos un buen trabajo de estudio, vamos a ver de qué está hablando Pedro. Que no está hablando solamente de pecados sueltos, sino que está hablando de una situación en la que estos hermanos están viviendo. Haciendo lo que agrada a los gentiles. Gentiles en el sentido de la que habla Pedro es paganos, aquellos paganos que no conocían la ley moral de Dios, aquellos que no eran judíos. Gente que vivía en total ignorancia, como nos dice en el capítulo 1, versículo 14. Dice así, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Era la ignorancia acerca de Dios. Vivían en la ignorancia total, no había revelación para los paganos de quién es Dios. Así vivían ellos. Y después comienza con una lista de lo que le agradaba a los gentiles o a los paganos. Dice, lascivias. Lascivias significa, denota exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia, disolución. Son aquellos hermanos que han perdido toda sensibilidad y que se han entregado a sus pasiones. Son los mismos, se utiliza el mismo término con aquellos que, cuando nos dice en la Escritura, que son aquellos que también convierten la gracia de Dios en libertinaje. Son los que ya perdieron toda sensibilidad en cuanto al pecado. Entonces, convierten la gracia de Dios en libertinaje. La lista sigue. Dice, concupiscencias. Se refiere, la concupiscencia, el término concupiscencia, se refiere a aquellos malos deseos que están listos para expresarse. Sea corporalmente o en el alma, sea de manera física o en los sentimientos. Es una tendencia natural hacia lo malo. Usted tenga en cuenta siempre que lee concupiscencia en la Escritura, es eso, a eso a lo que se refiere. Es una tendencia natural hacia lo malo de nuestra naturaleza caída. Sigue la lista. Nos dice en el versículo 3, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces. No hay mucho que explicar. Detenerse demasiado en el vino. Estar rebosante significa embriaguez, significa estar rebosante de esas bebidas fermentadas. Y vamos a ver que esto está conectado con lo que sigue al final. Que no es que habla de un pecado, otro pecado, como hablando de variedades de pecados. No, están todos conectados. Ahora es tremendo lo que muestra acá. Como les decía, esto está rebosante de una bebida fermentada, o sea, cualquier que tenga alcohol, digamos, ¿no? Esto está conectado con lo siguiente. Lo siguiente, ¿qué dice? Orgías. Nosotros en nuestro idioma que pensamos que es una tremenda mala palabra, ¿no es cierto? Todos estamos de acuerdo, porque yo también cuando me acerqué al texto pensaba, bueno, pero no, tiene un sentido diferente acá en el que usa Pedro. Tiene un sentido diferente. La palabra orgía en el griego es komos. Significa desenfreno. Lo que acompaña y es consecuencia de la embriaguez. O sea, está conectado con lo anterior. Y se utiliza en forma plural, usted lo puede encontrar en Romanos 13:13. La misma palabra
se utiliza en Romanos como glotonería. Es desenfreno. En Gálatas 5:21 se utiliza también la palabra orgías y acá en Primera de Pedro, ¿no? Miren a qué se refería cuando Pedro está utilizando este concepto, esta palabra. Seguida de la borrachera, ¿no? De la embriaguez. Dice, orgía era una procesión nocturna y desordenada de individuos medio borrachos y en tren de jarana que desfilan después de la cena por las calles con música y antorchas en honor a Baco o a algún otro dios. Esto es un tipo de culto. A eso se está refiriendo Pedro. Y dice que en antorchas y toda esta procesión de desenfreno, ¿no? Dice que cantaban y jaraneaban delante de las casas de sus amigos o de sus amigas. Era parte de su cultura. Era parte de la manera en la que ellos adoraban a sus deidades. En la ignorancia. En la ignorancia de quién es Dios. Y ahí termina cerrando el versículo 3, dice, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Claramente estas prácticas tienen que ver, no están separadas, ninguno de estos pecados que nosotros vimos ahí, no son pecados sueltos, tienen que ver con un tipo de conducta de los paganos, de los gentiles que no conocen a Dios. Estas prácticas, como les digo, no están separadas, son parte del estilo de vida de una comunidad, parte de la cultura de un pueblo. Y usted piensa en los hermanos a los que Pedro le escribe. Ellos están padeciendo, ellos están sufriendo. ¿Por qué? Porque ellos han abandonado estas costumbres. Ellos han abandonado, no participan más de esas prácticas por su nueva religión, porque han creído en el Salvador y saben que eso es paganismo y eso desagrada a Dios. Bueno, un poco de sentido, ¿no? Ahí empieza a entender un poco por qué venía esa persecución hacia ellos. Y esto, abandonar este tipo de cosas, como este tipo de práctica, era visto con mucho desagrado por todos sus vecinos y toda la gente de la zona. Ahora pensemos un poquito, vamos a trasladarnos un poquito en el tiempo y pensemos un poquito a nuestros tiempos, ¿no? Donde la religión cristiana no está tan mal vista. Nosotros, hoy nuestro hermano nos decía, hoy está lleno de gente que se dice ser cristiana. El cristianismo en estos momentos no es tan ofensivo. Esta versión que vemos del cristianismo, ¿no? Porque la mayoría de la gente ha escuchado de Jesús y hasta lo vemos siempre hasta en modo de memes, lo usan a Jesús y cosas por el estilo. Pero nosotros estamos disfrutando, hermanos, nuestra sociedad de hoy está disfrutando los últimos frutos del cristianismo, por así decirlo. Nosotros estamos disfrutando las últimas cosas que están quedando del cristianismo. Piense, la familia como institución, el culto libre a Dios, la ley moral de la que salen la mayoría de las leyes. Nuestras sociedades están fundadas sobre las bases de la religión judeo-cristiana. Pero hermano, consideremos nosotros en nuestro tiempo lo siguiente. Estamos entrando en una nueva era donde el relativismo es la religión. Donde la ley es lo que yo siento. Y donde el Dios, el amo y Señor, es el hombre. El hombre y su felicidad. ¿Usted quiere ver un poco de ese tipo de depresión como la que vivían nuestros hermanos en la antigüedad? Yo le animo a usted a expresarse como un cristiano radical, que cree en la Biblia. Hermano, le animo a que usted profese delante de los hombres, que usted cree en la castidad y en la pureza. Y díganme si ya cómo lo van a tratar. Dígame, hermano, si usted empieza a hablar
claramente delante de los hombres, que usted cree en el matrimonio hasta la muerte, que usted cree en la fidelidad, que usted cree en el amor sacrificial, y practíquelo. Usted cree que es mejor poner al otro primero que a uno mismo. Intente estas cosas. Intente ser un verdadero cristiano radical, que cree, confiesa y vive estas cosas, y me va a contar cómo le va. A mí me va a contar cómo empieza a actuar su entorno. Y se va a dar cuenta, porque sé que de algunos hermanos con los que yo hablo, que cada vez su círculo se va cerrando, que cada vez quedan menos amigos, que aún quedan menos amigos cristianos, entre comillas. Cuando tomamos en serio al Señor, cada vez quedan menos al lado nuestro. Hermano, versículo 4 dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos mismos desenfreno de disolución y os ultrajan. Pedro está entendiendo lo que ellos están pasando. Lo que ellos están pasando por seguir a Cristo. Por haber abandonado esa vida de paganos, esa vida lejos de Dios. Ellos están sufriendo. Pedro entiende muy bien la presión que viene de afuera, la burla, el escarnio. Piensa en aquel momento cuando usted se convirtió al Señor, cuando usted creyó. O cuando, si usted por ahí, como muchos hermanos que aquí toda su vida han caminado en la iglesia, se han criado con padres cristianos, pero cuando usted empezó a tomar en serio las cosas del Señor, cuando usted tomó en serio la palabra de Dios, y dígame si no hay presión de la misma gente de la iglesia. Nuestra congregación es el resultado también de un grupo de hermanos que dijeron: no vamos a jugar al cristianismo. Si somos cristianos, vamos a intentar ser cristianos de en serio, bíblicos. Y claramente no somos muy bien vistos. Mire, él tiene en cuenta esto, él sabe la presión que ellos están pasando, y de hecho él ya se lo había recordado ya en el capítulo 2, versículo 12, cuando dice así: dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Claramente ellos van a sufrir que se hable mal de ellos, que los hagan, que hablen pestes de los hermanos. Capítulo 3, versículo 16 dice: teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. A los creyentes se les ha de acusar de cualquier cosa. Y no estoy hablando de estos falsos creyentes, chantas que ustedes ven por ahí, de los pastores famosos que se enriquecen a costilla de la gente. No estamos hablando de eso, estamos hablando de gente piadosa, de gente que quiere obedecer al Señor, que ama a Dios, que se ha arrepentido de sus pecados. Ahora piensa, Señor, nosotros debemos de ponernos en ese lugar, porque nosotros no vivimos ese tipo de persecución. Pero ellos han creído en el Señor. Y póngase a pensar, ¿qué hay de malo en adorar a Dios? ¿Tiene algo de malo? No. ¿Qué puede tener de malo adorar al Señor? Abandonar una vida de pecado, ¿tiene algo de malo? ¿No es algo productivo incluso para nuestra sociedad? Ser piadoso, ser compasivo, ¿no es algo que es muy productivo? Totalmente. Amar al prójimo, con la falta de afecto, de amor que tenemos en nuestra sociedad, ¿no es algo bueno? Sin embargo, esto que le pasa a los cristianos
lo rodea de problema. Esto podía dejarlo perplejo a ellos. Pará, a ver, creía en Cristo, estoy lleno de problemas. Esto podía desanimarlos. Pero esto es lo único que demuestra, hermano, que cada vez que una persona verdaderamente se convierte al Señor, saca a luz la antigua lucha de las dos simientes, la simiente de Dios y la simiente de la serpiente. Esa lucha se va a dar y nosotros debemos saber que es así. Cualquiera de nosotros, hermano, que haya abandonado la religión de hombres, la de las obras, puede ser algún tipo de iglesia evangélica, católica o lo que sea. Cualquiera que ha abandonado la religión de obras, de hombres, de la colaboración para ser salvo, sabe que cuando nosotros hablamos de la verdad de Dios, este tipo de actitudes se vienen en contra nuestra. Muchos de ustedes lo han vivido y lo viven en sus familias. Yo lo hablo con hermanos. Gente que lo vive con sus propias familias, que dice, pero ahora ya te cambiaste de iglesia. Ahora, ya otra vez. Como si fuera, la verdad, no sé, un partido de fútbol o un equipo o un partido político. No, nada que ver. Estas cosas nos pueden pasar a nosotros también, hermanos, si tomamos en serio las cosas del Señor. Como ellos. Quiero dejarles los pensamientos finales y así vamos a pasar a la cena. Consideremos, hermanos, al Señor, como Él nos dice allí en el versículo opuesto, que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Él murió en nuestro lugar para darnos vida. No dejemos de recordar eso. Él murió en nuestro lugar para darnos vida y vida eterna. Él llevó nuestro pecado y el Señor viene a buscarnos. Armémonos de su manera de pensar. Consideremos el sufrimiento como parte de la vida cristiana. No lo veamos como algo raro. No lo veamos como un bicho raro del cual tenemos que deshacernos lo antes posible porque eso va a afectar ¿qué clase de cristiano soy si estoy padeciendo? No, es normal. El cristiano sufre. No piense que algo raro no está pasando. No. Usted no es poco cristiano porque está padeciendo, porque está luchando con un pecado, está luchando en su familia, está teniendo dificultades, o porque está atravesando una enfermedad, mi hermano. Por Dios, eso ha pasado en todo el cristianismo de todas las épocas, porque hemos tenido pérdidas, porque las cosas a veces no salen. No, ármense de este pensamiento. Nosotros consideremos el sufrimiento como parte de la vida cristiana, como una oportunidad de parte de Dios para poner a prueba lo que nos está moviendo. Cuando todo es fácil, cuando todo va sobre rieles, no podemos probar nada. Es fácil estar agradecido, con plata en el bolsillo, con salud y con todo felices y contentos. Pero hay gozo en la dificultad. Hay gozo cuando saber que, bueno, Dios me trajo hasta acá y el Señor me va a sostener y el Señor me va a sacar. Esa debe ser nuestra actitud. Donde la prueba, hermano, lo que hace justamente, nos prueba a ver qué es lo que nos mueve. ¿Dónde está nuestro corazón y dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra esperanza? Consideremos lo siguiente, sin lugar a dudas, pensemos en lo corto de la vida, sin que eso nos quite el gozo. Sin que eso nos quite el gozo, porque no estamos hablando acá de tirarte un balde de agua fría, pensar en la muerte y asustarte. No, mi hermano. Pensemos que la vida es corta, va a ser relativamente corta en comparación de la eternidad. Y tengo un versículo que es de mis versículos preferidos, que es Romanos 14, versículo 8, el cual nos dice, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Gloria a Dios por eso. Eso es hermoso. No importa lo que pasemos, del Señor somos.
Pero hay algo que a mí me preocupó, porque también es un pensamiento que muchas veces viene a mi corazón, ¿no? Que a veces es engañoso, como el de usted. Y tal vez me diga, mira, yo no soy como esos que muestran la Biblia ahí, que andaban en embriaguez, en todo ese tipo de cosas raras. Y yo no soy tampoco como eso, yo no tenía esas prácticas. Yo no le hago mal a nadie. Yo me intento portar bien, si yo no le hago mal a nadie, como que eso, como si fuera algo, no sé, que Dios nos acepte porque no le hacemos mal a nadie. Tal vez estás siendo, hermano, si ese pensamiento viene a tu corazón, tal vez estás siendo de aquellos que están siendo tentados a agradar a los hombres. Como nos dice allí en el versículo, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres. Baste y se va el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ese cuento de hermano de que yo no le hago mal a nadie, bueno, entonces yo no me involucro mucho, si total, yo no hago nada. Primera de Juan 2, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Recordemos ese pasaje. Todas esas cosas busca el hombre caído, el hombre mundano. La vanagloria de la vida, los placeres, y gasta su vida, sus esfuerzos. Se le va la vida detrás de esas cosas. Y no son justamente cosas malas. No estamos hablando de que anda en cosas raras, estamos hablando de que, bueno, anda distraído. Nosotros tenemos que poner la mirada arriba, en el Señor. Piense, si usted se cree en cierta manera bueno y no en comparación de otro, piense, recuerde esto. Aún esas cosas que parecen lícitas pueden ser un gran tropezadero para usted. Y ahora le hablo a usted, mis hermanos, y para mí mismo. A nosotros los cristianos Dios nos sacó, ¿quién sabe? Cada uno sabe de qué chiquero nos sacó el Señor. Recordemos, hermanos, con gratitud la bondad de Dios. Recordemos con gratitud la bondad de Dios. No considere, mi hermano, el pecado como una alternativa. Cuando hay aflicción, cuando está mal. No considere el pecado. Si usted ha muerto y ha sido sepultado en el bautismo con Cristo y ha sido resucitado con Él, vive para Dios, ya no vive para el pecado. Amada iglesia, le quiero dejar una última porción de las Escrituras, 1 Tesalonicenses 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios, y es lo que nosotros necesitamos saber, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Porque pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pensemos en estas cosas, hermano. Pensemos en cómo debemos armarnos de la mente de Cristo para poder servirle mejor, para poder ser también de aliento para nuestros hermanos, para servirle el resto que nos quede, el tiempo que queda de vida, nuestra carne. Oramos y vamos a participar de la cena del Señor. Amado Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Señor, te pedimos que todos estos versículos que hemos leído, que han sido muchos, hallen cabida en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, que den fruto. Ayúdanos, Señor. Tú nos conoces, sabes que pecamos, sabes que somos débiles en muchas áreas de nuestra vida, pero te necesitamos, Señor, te lo pedimos y te clamamos, Señor. Danos la mente de Cristo, danos la mente del Señor, transfórmanos, Señor. Si nuestras conciencias han sido cauterizadas y han sido, Señor, endurecidas por el pecado,
Te rogamos que una obra de tu Espíritu Santo hoy nos renueve, nos transforme, nos cambie, Señor, para poder hacer lo que te agrada a ti. Que no seamos un mal testimonio, Señor, que podamos vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te alabamos y te damos gracias, Señor.